Bueno, la geobiología, ¿de qué se trata la geobiología? La palabra lo dice. Geo viene de tierra, de Gea, de la diosa de la tierra, lo que sería la Pachamama para los griegos. Bio viene de vida, lo que sería causa en quichua. Y logía, conocimiento, o en quichua sería yachay. De tal manera que, ¿de qué se trata? Es del conocimiento de la influencia del lugar geográfico sobre los seres vivos. Y hay que distinguirlo también de una palabra idéntica que se usa a nivel geológico, o sea, para los geólogos, la geobiología es el estudio, es algo parecido, es el estudio de cómo la geología ha influido en la evolución de los seres vivos. Yo no veo mucha diferencia entre los dos, pero con el tiempo van a confluir hacia lo mismo, porque en definitiva las especies se van adaptando a la configuración energética que tiene cada sitio, y eso da pie a la evolución de las especies, justamente, que es lo que descubrió Darwin a partir de sus estudios en Galápagos principalmente. Entonces, la geobiología se asienta, por un lado, en toda la información científica disponible. Y de esa manera se hace multidisciplinaria, o podríamos decir transdisciplinaria, en el sentido de que convoca distintas investigaciones, distintas líneas de investigación, dentro de todo lo que puede suponer que un lugar influye sobre los seres vivos y especialmente sobre los seres humanos. De hecho, ahora tenemos que incorporar una rama muy interesante dentro de la geobiología, que es la neuroarquitectura, que son las neurociencias aplicadas a la arquitectura. Es decir, estudiar cómo cada sitio puede influir de distinta manera sobre los seres humanos, especialmente su conducta, ¿sí? Y por el otro lado, la geobiología también se asienta o no desprecia, a diferencia de las ciencias duras, los saberes ancestrales. Es decir, sostenemos que los seres humanos desde hace miles de años han sabido interpretar, leer el paisaje de tal manera de saber ubicarse en el mejor lugar, como lo hacen otras especies, como lo hacen los animales, como hacen las plantas inclusive, que sobreviven en el mejor lugar para cada especie. Entonces vamos a la pregunta fundamental que da nombre a la clase de hoy, ¿no? ¿Cómo nos influye un lugar? Y para eso tenemos que considerar distintos aspectos. Entonces, si partimos desde lo más denso, sería el aspecto fisiológico, ¿no? Lo que vemos aquí a la izquierda. Es decir, cómo un lugar puede afectar a nuestra fisiología. Y evidentemente, un lugar puede tener distinta presión atmosférica, es distinto cómo nos podemos sentir a nivel del mar que sobre una montaña a 4.000 metros de altura. La temperatura también puede afectarnos, los cambios de temperatura, la humedad ambiente, como vamos a ver, la carga iónica, es decir, la electricidad estática que hay en el lugar, temas que tienen que ver también con la iluminación, así que hay multitud de aspectos que influyen en nuestra fisiología y hacen que nuestro cuerpo responda de distinta manera. Desde una percepción que se puede llamar propiocepción, es decir, que el organismo siempre tiene un sentido que está tratando de ver cómo se siente en el lugar, lo que pasa es que los occidentales hemos hecho caso omiso de lo que nuestro cuerpo nos dice. Pero la geobiología trata de rescatar esos efectos sobre la fisiología, como vamos a ver, inclusive como métodos de prospección, es decir, para poder analizar qué pasa en un lugar, elaborar primero qué es lo que nos pasa a nosotros, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, qué es lo que pasa en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Entonces, no solo afecta a la fisiología, afecta también a la parte de senso-percepción, es decir, están los 5 sentidos habituales, que pueden ser el tacto, a veces no es necesario tocar las cosas, hay algo que se llama percepción áptica, que es a distancia distinguir si algo es rugoso o es liso o
incluso si es agresivo porque tiene puntas o que es inestable. Entonces hay una percepción áptica del tacto, no solo en contacto con la piel, sino en la distancia. Igual la piel es quizás el principal de los sentidos y todos los demás son derivados de ella. Es decir, cuando se genera el embrión, son distintas capas de piel que van dando lugar a los órganos y especialmente a los órganos de percepción. La vista también es muy importante, es decir, la información que se nos transmite visualmente, si un espacio está cargado de objetos o es minimalista, está libre, o si es sugerente o si es amenazante porque tiene oquedades o lugares oscuros. Todo esto lo estudió mucho el Feng Shui, que es una geomancia, es decir, es una lectura del espacio que han hecho los chinos de la antigüedad, pero que también los pueblos de nuestro continente desarrollaron sus propias geomancias. El tema de los aromas también influye mucho, eso lo usamos especialmente cuando se asesora en geobiología en lugares comerciales o lugares de trabajo. Entonces, a veces no se tiene conciencia de los aromas que se perciben o lo que se incluye en los aromatizadores. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un lugar de estudio, que puede ser un colegio, o puede ser una escuela, o un lugar donde se está haciendo diseño, no puede haber aromas que remitan al alimento. Por ejemplo, un aromatizador con esencias de frutilla, porque entonces se activan los jugos gástricos, la sangre baja hacia el estómago y por lo tanto uno no se puede concentrar tan bien como debiera. Entonces, lo nuestro, como ustedes verán, tiene mucho que ver también con todo lo que es aromaterapia, es decir, prácticamente todas las terapias alternativas se conjugan para darnos información a los geobiólogos. Y lo mismo, bueno, el tema de los sonidos, esto se está investigando mucho en los lugares sagrados, el tema de la arqueoacústica, es decir, cómo los lugares fueron diseñados en un conocimiento que Occidente recién ahora empieza a redescubrir para que los sonidos se distribuyan por el lugar y vuelvan transformados, de tal manera que produzcan distintos efectos, a veces simulando animales, como sucede en Chichén Itzá, en México, o a veces produciendo efectos que parecen agua en movimiento. Y especialmente el tema de la musicoterapia también nos da información de que se pueden aplicar distintos tipos de melodías o de ritmos en ciertos lugares. De hecho, hay músicos que saben captar muy bien lo que podríamos denominar la melodía básica de un lugar sagrado. Es decir, hay una experiencia muy interesante, ahora no me acuerdo el nombre del flautista que la hizo en la Gran Pirámide de Keops, donde en la cámara él tocó la flauta, emitió una nota y se dio cuenta que atravesaba ese sonido las galerías y al volver volvía transformada. Entonces él tomaba esa segunda nota que le devolvía el monumento transformado y la acoplaba a la primera. Y así hizo directamente música de la Gran Pirámide que se lo sugirió la misma Gran Pirámide porque era la forma de que el sonido iba y volvía. Así que también es un campo de investigación muy interesante. También tenemos la parte bioenergética, y acá es muy importante, porque si bien las ciencias duras no están muy de acuerdo con la bioenergética, pasa un tema también de terminología, ¿no? Donde la medicina considera bioenergética el intercambio de energía dentro de los órganos y de procesos químicos y fisiológicos. Y en cambio la bioenergética apunta a algo más sutil que recién ahora la medicina con la medición de campos magnéticos y campos eléctricos producidos por el cuerpo están dando la razón a la bioenergética. Pero la bioenergética tiene que ver mucho con la salud, tiene mucho que ver con el acople de las personas entre sí y el acople con el lugar en que viven o el lugar que están visitando, que es lo que estamos hablando dentro de la geobiología aplicada al turismo. Después está la parte psicológica, es decir, cada persona trae un bagaje interno que hace que responda de distintas maneras a los lugares, ya sea donde vive o donde va a comprar. Por ejemplo, hay
personas que adquieren una propiedad porque esa propiedad los llamó, se enamoraron y a otra persona les parece un lugar espantoso. Entonces, bueno, eso deriva de su psicología, es decir, de la parte anímica, de lo que su evolución interior ha producido en esos seres y cómo reacciona de acuerdo a las circunstancias externas, especialmente la parte colectiva, ¿no? Y eso para los guías de turismo también es muy importante porque hay que trabajar con el grupo de turistas y bueno, cuando uno ve que alguien es psicológicamente inestable o que le molestan las personas o que al revés pretende llamar la atención, entonces especialmente cuando hay niños o cuando hay incluso discapacitados mentales, bueno, hay que atender a esas reacciones. Particularmente la geobiología ha encontrado que, por ejemplo, los niños Down son muy sensibles a las influencias del lugar. Entonces, prácticamente son detectores natos de esas fuerzas del lugar, pero también responden a otras fuerzas sutiles. Así que también es un tema muy interesante porque en nuestros pueblos ancestrales de toda América, el, el, el discapacitado no era discapacitado, era una persona especial que tenía dotes especiales. Entonces había que encontrar cómo insertarlo en la comunidad y de qué forma podía servirle a la comunidad. Lo siguiente es la intelectualidad. La intelectualidad, ¿qué es? Es el bagaje, es decir, lo que uno ha puesto en la computadora del cerebro y que lo ha cargado especialmente si uno ha tenido formación universitaria, ¿no? Como digo yo, el libreto académico. Uno se ha aprendido de memoria el libreto académico y lo ejerce a cada instante. Entonces, a veces las personas muy mentales, muy intelectuales, cuando llegan a un lugar, por ejemplo, un lugar sagrado, un sitio arqueológico, lo empiezan a analizar desde ese punto de vista. Y entonces empiezan a compararlo históricamente o a saber, o les interesa más lo que el guía les cuenta, que en definitiva son nombres y números que uno se los va a olvidar. También es responsabilidad del guía desconectar un poco de lo intelectual y dejar que las personas perciban el lugar, darles tiempo para que perciban el lugar de forma neta. Tengo muchos amigos arqueólogos, muchos amigos antropólogos, y todos me dicen lo mismo, que más allá del trabajo de campo profesional que hacen en un lugar arqueológico, hay un aspecto que ellos se dejan fluir y que es la percepción del lugar, incluso la percepción a través del tiempo. Lógicamente eso no lo pueden poner en los papers que publican después, incluso a nivel internacional, pero todos me confirman lo mismo. Es decir, el profesional, aunque lo niegue, siente cosas. Y por último está la espiritualidad, que es muy importante, porque esto hace también a la formación. La espiritualidad puede ser adquirida por el grupo sociocultural en el cual uno se educó o en la familia, o uno lo pudo haber orientado de acuerdo a su vida, a sus necesidades o a lo que le pareció que era más cercano a su propia realidad. Pero esa espiritualidad influye mucho porque va y viene de alguna manera al lugar. Es decir, no es lo mismo una persona que está abierta a que en un sitio los yachak le enseñen su filosofía y a interpretar sus cosas, a que alguien se cierre dentro de su fanatismo y, por ejemplo, un católico diga, o un evangelista diga, estas son cosas del demonio, estos son paganos, estos son animistas, estos creen en cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil a veces con una persona eh, con una estructura dogmática religiosa, especialmente de las religiones abrámicas, es decir, los monoteístas, que entiendan el concepto espiritual detrás de la noción de los apus, de las montañas sagradas. Entonces, bueno, todo esto se suma, todo esto se intercambia entre sí, y esto es también lo que un lugar sagrado puede hacer que se transforme en la persona. Por eso muchas personas sufren como un cambio total después de haber visitado ciertos sitios. De hecho, me contaba hoy una amiga que unos amigos de Uruguay habían ido al noroeste de Argentina y habitualmente en Argentina no se asocia con el tema
de culturas andinas, porque la imagen que más prima en el exterior es la de Buenos Aires, una ciudad de tipo europeo. Pero bueno, esta persona cuando visitó la Puna Argentina se quedó asombrada y le choqueó directamente el nivel de información ancestral que había en esos sitios. Entonces, resumiendo, nuestra fisiología, nuestra sensopercepción y nuestra bioenergética son comunes y similares a las de todo ser humano. Es decir, por un lado tenemos cosas en común y por el otro lado hay que respetar las diferencias de cada uno. En cambio, nuestra psicología, nuestra intelectualidad y nuestra espiritualidad dependen de nuestra historia personal, de nuestra formación y de nuestra cultura particular. Entonces, esto responde también a patrones culturales que hacen al sitio que uno va a vivir. O sea, hay culturas que respetan mucho más el lugar geográfico que otras. Por ejemplo, los bereberes, antes de levantar sus tiendas, son nómades, lógicamente, observan dónde los perros se acuestan a dormir. Entonces ellos saben que el perro tiene una polaridad energética similar a la del ser humano y que por lo tanto el perro va a buscar el buen lugar. Entonces, de la observación surge dónde es el lugar más apto para pasar la noche. Entonces, y eso es un tema cultural. El ser humano occidental habitualmente se ha independizado del espacio geográfico, es decir, piensen ustedes en nuestra época, los jóvenes especialmente, con tener una tarjeta de crédito y un celular piensan que la vida está resuelta. Y no es así. Hay un tema también de supervivencia. En primer lugar, que toda la tecnología de la que disponemos, como la están viendo ustedes en Ecuador, es frágil. Lo que les pasa a ustedes nos puede pasar a cualquier país del mundo, en cualquier momento. Puede haber una explosión solar, como vamos a ver más adelante, y quedarnos todos sin electricidad en el planeta durante un año entero. Entonces, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados por una supervivencia más allá de la tecnología? ¿O la tecnología ha pasado a ser como un bastón de apoyo de nuestra civilización? Y cabe preguntarse si otras civilizaciones no habrán terminado justamente por eso, por una dependencia excesiva sobre determinados aspectos de su tecnología. ¿Me dicen, por favor, si se ve bien la imagen? Sí, perfecto, Claudio. Sí, se ve bien. Perfecto. Hablábamos de la bioenergética, y es muy importante. Todos los pueblos ancestrales han desarrollado el concepto de bioenergética, que se basa en ¿qué? En considerar que hay fuerzas invisibles que dan vitalidad a nuestro cuerpo y de las cuales depende la salud. Por ejemplo, pensemos en los chinos, todo el sistema de acupuntura chino se basa en eso, en energías que recorren los llamados meridianos. O en la India con el sistema de chakras, es decir, hay 7 chakras, 7 grandes centros de energía en el doble etérico del cuerpo, y de acuerdo al funcionamiento de esos chakras es que se ajusta los sistemas de salud como la técnica de Ayurveda. Entonces, estos sistemas son todos complementarios. Cada uno vio una parte distinta, pero en realidad todos coinciden en este tipo de fuerzas. De hecho, los grandes centros que analizaron en la India coinciden con glándulas, coinciden con plexos nerviosos. Y a su vez, el tema de acupuntura está aceptado ahora incluso a nivel académico. De hecho, hace unos años existían unos aparatos que permitían recorrer el cuerpo y se encendía una luz, eran aparatos de electropuntura, cuando encontraban un punto de acupuntura. Y ahí el aparato mismo decía si había que sedar o excitar ese punto. Entonces, en América también, en la América indígena, en general van a disculpar que yo me remita a términos quichuas, que son parecidos a los quichuas de Ecuador, y al quichua santiagueño, porque nosotros también en Argentina hemos tenido nuestra versión de quichua adaptada a nuestro territorio, que especialmente se dio en la provincia de Santiago del Estero. Pero bueno, es como que después del desarrollo del Tahuantinsuyo,
el idioma quichua fue como el inglés es ahora, es decir, todos hablaban su idioma original y el quichua, ya sea por imposición o por gusto, pero lo hablaban. Entonces usamos un poco esa terminología. Entonces, en los Andes se habla de tres mundos, ¿no? El supramundo o Hanak Pacha, el mundo superior, el inframundo, el Ucupacha, mundo de abajo o mundo de adentro, y el Caipacha, el mundo de aquí o ahora. Pacha significa espacio-tiempo, no solo es mundo en el nivel espacial, sino también temporal. Y justamente la geobiología tiene su rama terapéutica que se llama cosmotelurismo, que lo vamos a ver en la próxima clase, en las próximas clases, perdón, y que dice que el ser humano equilibrado justamente lo que hace es fusionar en su ser, especialmente en la parte ventral, las fuerzas que vienen del cosmos, de Hanak Pacha, y las fuerzas telúricas que vienen del centro de la Tierra. Entonces, fuerzas telúricas que, por ejemplo, en Quichua se asocian con Jalpamama, es decir, la madre tierra, ¿no? Que es una versión propia de nuestro planeta de Pachamama, la gran madre universal, que tiene su contraparte en el cielo, Pachacamac o Pachatata, o Tatapacha, como ustedes quieran. Y se reconocen también, esto es una información que ha rescatado un antropólogo, Núñez del Prado, en Perú, en la zona de Los Quero, en el noroeste de Perú, de la propia bioenergética andina, ¿no? Que habla no solo de centros de energía, sino que habla de fajas o chumpis. Chumpis significa faja o cinturón. Esto nos acerca mucho a las teorías de Wilhelm Reich, que tiene que ver con las corazas musculares que tiene el cuerpo y que responden a esta parte energética, nada más que para Reich era la distribución de una fuerza que él pensó que la había descubierto, que llamó orgón. Entonces, estos chumpis, fíjense que se reconocen 5, y estos 5 chumpis, a su vez, recorren la parte delantera del cuerpo y la parte de atrás, que es muy importante, que de hecho en el sistema de la India también reconoce chakras frontales y chakras posteriores que tienen funciones energéticas distintas. A esos centros, en quichua se les llama chaupis, y se corresponden con los centros también de la Tierra. Es decir, lo que vamos a ver es que el ser humano, en definitiva, es un microcosmos que refleja el macrocosmos. Y estos canales de energía y estos puntos de energía que se llaman chaupis o en aymara se llaman taipis, son puntos de concentración de fuerzas y que a su vez van a resonar con determinados centros de nuestro cuerpo. Otro nombre que se le da también a los centros es ñahuis. Ñahui en quichua significa ojo, ¿sí? Y esto nos avanza un paso más, es decir, son centros de energía, pero a su vez son centros de percepción, son como puertas de entrada a otros sentidos. Y a las líneas que podemos llamar meridianos o líneas de energía del cuerpo, se les ha llamado seques, que se corresponden también con las alineaciones de sitios sagrados o huacas en el paisaje que han sabido reconocer todos los pueblos de América, no solo del mundo andino, sino hasta Alaska, trabajan con los lugares sagrados y las alineaciones de sus construcciones. Entonces, si vamos a sistematizar qué cosas nos pueden influir que encontramos en un lugar y que son cosas que vamos a ver a lo largo de este curso, es este siguiente gráfico. En primer lugar, hablamos de radiaciones cósmicas, por decirlo así, es todo lo que nos viene del cielo, ¿sí? Todo lo que nos viene del cosmos, bajo la forma de energía y de radiación, vamos a ir viéndolas, cómo nos influyen. En general son radiaciones de dos tipos, radiaciones ionizantes, que es lo que llamamos radiactivas, y radiaciones no ionizantes, que son los campos electromagnéticos. Por el otro lado, esta influencia del cosmos sobre la Tierra produce un campo magnético. Ese campo magnético tiene anomalías, así que también vamos a ver estas anomalías magnéticas, es decir, puntos donde se escapa la regularidad del campo magnético terrestre,
y que pueden afectarnos porque el ser humano, ahora ya se sabe, tiene sensores magnéticos en su cuerpo. Anomalías gravitatorias, es decir, lugares donde el peso de las cosas es distinto. Esto se usa mucho, especialmente en prospección minera, porque las anomalías gravitatorias sirven para determinar dónde hay piedras o determinados metales que tienen una densidad distinta que la habitual. Ahí vamos a la radiactividad natural, es decir, en primer lugar, esto hace pocas décadas ya se pudo determinar que el núcleo de la Tierra es radiactivo. Entonces produce distintos tipos de radiaciones que tardan siglos y hasta milenios en salir a la superficie. Por el otro lado también tenemos rocas que son más o menos radiactivas. Por ejemplo, el uranio. El uranio puede estar integrado en granito, así que también vamos a ver cómo influye estar sobre una zona donde hay afloramientos de granito. Entonces, esa radiactividad natural puede ir desde una sensación que uno puede tener, porque la radiactividad natural produce distinta ionización en el paisaje, o también puede llegar a casos extremos donde inducir procesos de mutación a nivel cromosómico en las células y por lo tanto producir cáncer. Eso también lo vamos a ir viendo. Después están los campos electromagnéticos, por supuesto, hay naturales y hay artificiales. Entonces hay que evaluar los dos porque el ser humano ha alterado gravemente los campos electromagnéticos naturales y esto está trayendo consecuencias incluso sobre los sitios sagrados que vamos a ver en las próximas clases. Por último, algo específico de la geobiología, que es el estudio de las radiaciones telúricas. Las radiaciones telúricas se desarrollaron a principios, el descubrimiento de las radiaciones telúricas a principios del siglo XX, y dentro de esas fuerzas que nos vienen desde abajo, así como las radiaciones cósmicas nos vienen del cielo, estas nos vienen de la Tierra, se pueden distinguir venas de agua subterráneas, que son como corrientes de agua por debajo del suelo, fallas geológicas, que son las mismas que estudia la geología, que son quiebres en la estructura del terreno, y dos redes de campo electromagnético natural. Hay muchas más redes, pero bueno, las que se estudian principalmente y que pueden llegar a afectar son las redes de Harman y Curry que envuelven al planeta y que determinan que cada tantos metros haya puntos llamados geopatógenos o que pueden producir enfermedades. Y por último, algo que no es específico de la geobiología, porque lo estudia también la radiestesia, que es una técnica de percepción de los campos sutiles, y la radiónica, que es la aplicación de estas microvibraciones, llamadas microvibraciones específicas para determinados fines, que son las emisiones de formas. Es decir, las formas que nos rodean no son inocentes, por decir así, sino que tienen un efecto sobre las personas. La forma de una casa, la forma de un edificio, la forma de una montaña, todo eso nos influye. Bueno, aquí vemos una representación de los chumpis y chaupis de nuestro planeta, es decir, de los centros de energía y de las líneas que las unen. Lógicamente, estas redes son fractales. ¿Qué significa? Que uno a distintas escalas va encontrando centros y líneas de cada vez menos potencia, pero que influyen grandemente. Ahora, lo interesante es que la geobiología estudia que pueblos desde la más remota antigüedad, hablemos de más de 10.000 años atrás en el tiempo, ya sabían ubicarse y construir sus templos y potenciar y trabajar con estas fuerzas. Entonces, el ser humano occidental recién ahora está tomando contacto con esta información y está tratando de adaptarla. Uno de los primeros estudiosos fue Paul de Veruc en Inglaterra, y que luego lo llevó a Estados Unidos también, que desarrolló el llamado Proyecto Dragón. Él llegó a ser asesor de la UNESCO para el tema de lugares patrimoniales, donde se estudiaba no solo la parte física, sino también la respuesta que tenían las personas a esos sitios. Entonces, nuestro planeta, como ustedes saben, tiene una superficie que llamamos corteza, tiene una pulpa, por decir así, si lo comparamos, por ejemplo, con una fruta y un carozo.
o nuez. Tiene entonces una piel que es la corteza sobre la cual se mueven los continentes, después tenemos una masa que es el manto y el núcleo, ¿sí? El núcleo es metálico, está fundido y produce grandes campos electromagnéticos. ¿Por qué? Porque gira a distinta velocidad que la superficie del planeta. Entonces, ejerce un efecto dínamo y al girar de este a oeste produce una salida de los campos electromagnéticos a través de los polos. Entonces, el eje terrestre es como si fuera un imán. Y en los últimos años se ha descubierto que el ser humano tiene una disposición similar, tiene un campo electromagnético llamado toroidal, con forma de dona, de rosquilla, similar al del planeta, tiene salidas por un punto bajo y un punto superior en la coronilla, y se ha encontrado que este campo electromagnético está producido especialmente por el hierro presente en la sangre y cuando entra en movimiento a través del corazón. Entonces el corazón es como si fuera el núcleo terrestre de nuestro cuerpo. Entonces esta correspondencia, esta analogía, hace que la geobiología suscriba a una teoría de los años 70 que ahora prácticamente está aceptada por todas las ramas de la ciencia, que es la hipótesis Gaia. La hipótesis Gaia, desde el punto de vista científico, establece que la Tierra se comporta como si fuera un ser viviente. Lógicamente, si vamos un paso más allá y respetamos lo que dicen los pueblos ancestrales, diríamos que es un ser viviente. Es un ser viviente y es un ser viviente consciente. Y la hipótesis Gaia dice que este sistema complejo que es la Tierra con su atmósfera y con sus especies es un sistema autoconservante, es decir, que trata de proteger la vida en superficie. Lo que sucede es que en las últimas décadas superamos el límite de resiliencia de Jalpamama, de nuestra madre tierra, y ya no puede recuperarse. Es decir, en el sentido de que el ser humano está ensuciando más de lo que, por decir así, Pachamama puede comer, que es una expresión que se usa mucho en el noroeste argentino. Entonces, y piensen que para las culturas ancestrales, Pachamama come no solo lo tóxico que produce el ser humano, sino también las emociones tóxicas y los pensamientos tóxicos. Pero bueno, ha llegado un momento donde nuestra madre tierra empieza a presentar síntomas de enfermedad producido por nosotros. Entonces, es nuestro deber tratar de restablecer nuestra salud porque depende de la salud de la tierra. Entonces, si fuéramos a contemplar a nuestro mundo dentro del sistema solar, veríamos, por ejemplo, este circulito chiquito que está aquí a la derecha es nuestro planeta, es la Tierra. Y este círculo grande que representa la gran esfera del Sol está irradiando nuestro planeta. Van a ver que hay una mitad oscura, que es cuando es de día, y una mitad luminosa, que es del hemisferio cuando es de día, y una mitad oscura, que es del hemisferio opuesto cuando es de noche. La Tierra, como vimos, produce un campo electromagnético natural. Ese campo electromagnético la protege de las radiaciones que produce el Sol. Especialmente, ustedes habrán escuchado las noticias, porque justamente en los últimos años se le ha dado una importancia vital al tema de lo que se llama clima espacial, ¿sí? Estamos en el límite de lo que los científicos denominan un máximo solar, es decir, el Sol tiene unos periodos de actividad de 11 años. Entonces, cada 11 años se alcanza un máximo solar. Durante ese máximo solar, el Sol tiene más explosiones solares, más manchas solares, y esas explosiones proyectan radiaciones que serían mortales para la vida en el planeta, si el planeta no estuviera protegido por su campo electromagnético. Entonces, es muy estudiado y muy curioso este efecto Gaia, que cuando se aproxima un máximo solar, el campo magnético terrestre también está fortalecido, está preparado para resistir ese embate de la radiación solar. Entonces van a ver que las líneas de campo magnético están más compactas del lado del Sol y más distendidas del lado de la noche, por decir así. Lo cual no significa que de noche no lleguen otro tipo de radiaciones como son los rayos cósmicos galácticos, que también nos influyen cuando estamos en un mínimo solar.
O sea, de acá a 5 o 6 años vamos a alcanzar un mínimo solar. Durante ese mínimo solar, el campo magnético terrestre se debilita y por lo tanto es más permeable a los rayos cósmicos galácticos, que pueden llegar a ser más dañinos que los del Sol. Porque si, por ejemplo, hay una explosión, una supernova, a años luz de distancia y nos llega justo en un mínimo solar, vamos a tener una radiación gamma. Si esa explosión es bien cercana a la terrestre, puede llegar a producir mortandad de especies. Entonces ahora se está evaluando el tema de si no han desaparecido especies en el planeta por estos fenómenos cósmicos. Y esto les importa mucho a los científicos porque es lo que hace que todavía no se animen a volver a la Luna ni a viajar a Marte, porque los astronautas estarían expuestos a radiación, ya sea de origen solar o de origen galáctico, totalmente cancerígena. Entonces, están viendo de qué forma proteger a las naves con metales, como puede ser el oro o puede ser el plomo, sin agregarles un peso excesivo que no haga eficiente el viaje a la Luna o a Marte. Así que es un problema que también la geología está atenta a estos desarrollos científicos porque nos importa desde el punto de vista del lugar sobre la superficie del planeta. Entonces, hablábamos también de las distintas influencias que uno puede tener en el lugar donde vive. Entonces, no es lo mismo vivir a nivel del mar que vivir a 4.000 metros como puede ser en La Paz, Bolivia. Entonces, en primer lugar tenemos las radiaciones cósmicas, ¿sí? Estas radiaciones cósmicas que dijimos que parte es radiación ionizante, es decir, radiactividad. Son partículas de muy alta energía y que tienen un efecto mutagénico sobre los cromosomas del ser humano, es decir, producen radicales libres. Y también hay ondas electromagnéticas, por ejemplo, dentro de la radiación ionizante tenemos partículas alfa y beta, que son partículas, pero está la gamma y la X, los rayos X que ustedes usan para radiografía, bueno, que también ustedes saben que pueden ser cancerígenos, también pueden afectar más a las personas que viven a la altura que a otras. A medida que los rayos cósmicos entran en la atmósfera, sufren un efecto cascada. Y a su vez, a medida que atraviesan distintos materiales, ese efecto cascada puede ser que una radiación gamma, al dar sobre determinados átomos, produzca radiación alfa. Y la radiación alfa es más cancerígena que la gamma todavía. Entonces, hay que evaluar todo eso en cuanto a los materiales de construcción, inclusive. Ahora bien, ¿qué hace que las personas que viven en La Paz, Bolivia, no tengan una tasa de cáncer mayor que el resto de las ciudades del mundo? En primer lugar está el componente genético, es decir, si son familias que durante miles de años han vivido en la zona, ya su cuerpo ha sabido fabricar especialmente los antioxidantes que contrarrestan este tipo de radiaciones. Y por el otro lado hay algo muy interesante que se ha estudiado y es el tipo de alimentación. Es decir, la alimentación de los lugares altos es distinta que la alimentación a nivel del mar y que por lo general tiene un efecto también antioxidante y por lo tanto de contrarrestar los radicales libres que producen las radiaciones ionizantes. Entonces, es muy importante, en primer lugar, la adaptación también, personas que se van a vivir a estos lugares en altura, la adaptación y el respeto de la dieta original, ¿no? No hagan como un amigo que una vez fuimos de viaje a Guatemala y ni bien llega a Antigua, que es un lugar precioso en Guatemala, lo primero que hace es buscar un McDonald's porque es vicioso de las hamburguesas de McDonald's. Entonces, eso es algo que también hay que invitar a los turistas a que degusten la comida local. ¿Sí? Por supuesto, uno se va a encontrar con distintos aspectos. Siempre en algún tour aparece un vegano, entonces hay que respetar esas polaridades, pero bueno, buscar justamente una dieta vegana basada en la alimentación autóctona. Entonces, eso les va a facilitar muchísimo, incluso a nivel bioenergético, adaptarse a los lugares que van a experimentar, ¿sí?
Bueno, hablábamos de las anomalías magnéticas. Ahora tenemos la ayuda, que eso nos ha permitido mucho trabajar a distancia, de lo que se llama sensores remotos. Es decir, los sensores remotos son aparatos similares a los que después les voy a mostrar, de los que se utilizan en la geobiología científica para medir estos aspectos energéticos sutiles, por decir así, pero desde gran altura, es decir, son aparatos que van montados o en aviones o de los satélites. Y entre otras cosas nos permiten, por ejemplo, en esta imagen, detectar las anomalías, las grandes anomalías magnéticas. Recuerden siempre que esto es fractal, es decir, esto es a gran escala. En negro vemos todo el límite de Ecuador, también podría ser de Bolivia, de Perú o de Argentina. Y dentro de ese límite vemos manchas de distintos colores. Esas manchas son producidas por las computadoras. Simplemente toman el valor más alto y le dan un color rojizo, y el valor más bajo le dan un color azulado. Y el color intermedio está entre el verde y el amarillo, más o menos. Entonces, pero estos mapas nos sirven de mucho, y a las empresas mineras lamentablemente también, a las de mega minería, para saber qué está pasando debajo del subsuelo y a su vez ver cómo van a afectar a las personas o a las poblaciones enteras. Particularmente la geobiología toma, pero por una cuestión de practicidad, de Oriente, el concepto de yin y yang, ¿sí? Ustedes saben que yin es lo pasivo, lo receptivo, lo femenino, lo intuitivo, y lo yang es lo activo, lo que se impone, lo masculino, lo que, lo que hace que las fuerzas se demuestren, ¿sí? No hay positivo ni negativo, es decir, las dos cosas son favorables, pero depende para qué. Entonces eso nos permite a nosotros saber en una región qué puede estar pasando. Y a su vez aprender para las culturas, especialmente las culturas precolombinas, que se ha perdido la información de cómo evaluaban un lugar, saber por qué ubicaban sus lugares sagrados en tal lugar o en otro. Entonces aquí tenemos dentro de Ecuador, por ejemplo, la zona de Orellana es un lugar de mucho campo magnético, ¿sí? Ahí las personas se sienten vitales, es decir, se cargan de energías, y es cuestión de no provocarlas mucho porque tienen un aspecto masculino muy exacerbado. Lo mismo pasa aquí en la zona de Guayas, al norte de Guayaquil, la zona de Cuenca, la zona de Morona, Santiago. Y en cambio, por contraposición, tenemos lugares que tienen energía de tipo yin, es decir, son como campos magnéticos bajos, más bajos de lo normal, y por lo tanto el ser humano se relaja y sirve más para actividades más espirituales, porque, como dijimos antes, el campo magnético de la Tierra, cuando se fortalece, aísla del aspecto cósmico, pero cuando se debilita, deja que entre el aspecto cósmico. Y el aspecto cósmico tiene que ver con lo espiritual. Entonces, en lugares de bajo campo magnético, encontramos la posibilidad de hacer más actividades tipo yoga, tipo meditación, tipo conexión con los apus. En cambio, en lugares de gran campo magnético son lugares de vitalización, por ejemplo, lugares terapéuticos. Lógicamente, a una persona depresiva, un lugar con bajo campo magnético no le conviene, porque lo va a poner más depresivo. Y para una persona excesivamente yang, una persona, por ejemplo, un niño hiperkinético, no hay que llevarlo a un lugar de mucho campo electromagnético porque se va a poner insoportable. Entonces, esas son las cosas para ver. Como pauta, por lo general, los volcanes tienen gran campo magnético, así que lógicamente uno lo asocia también con el fuego. Hay una cuestión simbólica que está ratificada por esta cuestión energética, si decir. Y lo mismo pasa con la radiación ionizante, o lo que llamamos radiactividad natural. O sea, los sensores remotos pueden determinar qué tipo de radiactividad hay. Esto es lo que sirve tanto en Ecuador como en Argentina para saber los potenciales sitios de yacimiento de uranio o de plutonio. Entonces, en esos lugares
estos sensores remotos montados sobre los aviones o sobre los satélites detectan determinados valores, en este caso se mide en una unidad que se llama milisievert por año, y permite saber si un lugar es más radiactivo que el otro. Es algo parecido a lo anterior, a lo del campo magnético, pero sabemos que esta radiación ionizante tiene asociado también una capacidad de ionización del aire que puede hacer que sea un lugar, por ejemplo, todo lo que es el sudeste de Ecuador, que favorece la longevidad. Hay algo interesante, tanto en el estudio de estos mapas, ya sea de campo magnético, de campo gravitatorio o de radiactividad natural, que por un proceso de lo que se llama el algoritmo, es decir, la fórmula matemática que usa la computadora para darle color a ciertos valores, lógicamente toma el promedio y le da un color o amarillo o verde, y lo que es máximo le da un color rojizo y lo que es mínimo le da un color azulado. Pero de esa manera a nosotros también nos sirve, porque nos ayuda a comprender que hay lugares masculinos y femeninos, o yin o yang. Y fíjense qué interesante que Mama Tungurahua es yin y Taita Chimborazo es yang. ¿Mm? Para los que no lo saben, son pareja, con sus vaivenes, lógicamente, porque algo que tenía la sabiduría ancestral era relacionar el conocimiento que hoy llamaríamos científico, como puede ser la predicción de los terremotos, en base a narraciones, a mitos, que nosotros los podemos ver como cuentos o como novelas, pero que nos reflejan qué es lo que ellos entendían que pasaba en el lugar. Son como reglas mnemotécnicas, ¿no? Lo mismo, fíjense, este otro par, San Gerardo y Chambo, un par rojo-verde, diríamos, o aquí, muy interesante, este nudo entre Azuay y Letrapungu. Letrapungu, justamente, letra debe venir del español, pero pungu es puerta. Entonces, fíjense que es una puerta. Entonces, uno se queda pensando que los antiguos tenían un mapa de esto para establecer sus pueblos. Y no, lo que tenían es la sensibilidad que hemos perdido los occidentalizados. Bueno, y esto es, fíjense, lamentablemente, esta misma percepción remota es lo que utiliza la megaminería para ubicar los lugares radiactivos. Y algo que Paul de Verú, del estudio de los lugares sagrados de Estados Unidos y de Australia especialmente, encontró, es que los lugares uraníferos, es decir, los lugares que la megaminería elige para yacimientos de uranio, coinciden con sitios sagrados, lo cual ha traído muchos conflictos con los pueblos originarios de Estados Unidos, del interior de Estados Unidos y de Australia. Pero en nuestras zonas pasa lo mismo, ¿no? Fíjense, esta es Humahuaca, en la provincia de Jujuy, en el noroeste de Argentina, donde también los yacimientos de uranio corresponden con lugares sagrados. Y lo mismo pasa, fíjense, protege los lugares sagrados, defiende los derechos humanos. Arriba es Estados Unidos, abajo es Australia. Bueno, vamos achicando un poquito la escala, ¿no? Pasamos a otro fenómeno que son los campos eléctricos, la energía electrostática. Entonces, a ver, una persona cerrada y que diga, no, eso que están diciendo no es cierto, es una pavada, bueno, simplemente esa persona tiene que darse cuenta de lo que sucede antes de una tormenta. ¿Sí? A medida que se van acumulando justamente los cúmulos nimbus, las nubes de tormenta, se van cargando por un tema de cambio de polaridad eléctrica en la atmósfera, se van cargando de cargas negativas en la base. Esas cargas negativas, por un principio electrostático, atraen a las cargas positivas del suelo. Normalmente la atmósfera tiene cargas positivas y el suelo tiene cargas negativas, pero tienen una mezcla de otras cargas dando vuelta. Cuando sucede esta inducción de la base de la nube de tormenta sobre el suelo, atrae todos los iones positivos, los atrae. Los iones positivos, para que vayan entrando en tema, son los que nos hacen sentir mal. El ser humano es electronegativo, que significa que tendemos a perder electrones, perdón,
Sí, tendemos a perder electrones, vuelvo para atrás porque me expresé mal, somos electropositivos, es decir, tendemos a perder electrones y a cargarnos positivamente. Cuanto más iones positivos tiene el cuerpo humano, más se siente nervioso, más se siente como que le pincha la piel, se siente más agobiado. Entonces, lo bueno para el ser humano son los iones negativos. Los iones negativos los encontramos en el suelo, caminando descalzo, algo que después lo vamos a ver, se llama earthing o grounding en inglés, que es toma tierra, y que estos iones positivos al acumularse antes de las tormentas hacen que nos sintamos pésimos antes de una tormenta. Ahora, cuando la tormenta descarga, cuando caen los primeros rayos y especialmente cuando cae la lluvia, ahí empiezan a neutralizarse las cargas y el ser humano respira, incluso se siente mejor que antes. Entonces, hay un efecto electrostático sobre el cuerpo que nadie puede negar. Y esto también se puede aplicar dentro de la percepción remota. Es decir, hay aparatos que pueden medir, especialmente desde los aviones, las caídas de los rayos. Es decir, cuántos rayos se registran al año, especialmente esto es este mapa que se llama mapa isoseuránico o líneas de igual cantidad de rayos por año que se asocian con tormentas eléctricas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de Ecuador tenemos Puyo, que es uno de los lugares que tiene más caída de rayos y por lo tanto tiene 120 tormentas eléctricas al año, ¿sí? Quito tiene bastantes, 70, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué se debe? No sé si ustedes vieron alguna vez un documental de que en el Golfo de Maracaibo, en Venezuela, hay un sitio donde todos los días hay una tormenta eléctrica. Se considera el lugar más eléctrico del planeta, ¿no? Donde incluso se corre riesgo la vida y se abandonaron pueblos enteros por la actividad eléctrica que tienen. Y eso se debe a la relación eléctrica entre el suelo y la atmósfera. Entonces, particularmente suelos que son conductores, suelos que tienen metal o que tienen roca de cuarzo, son especialmente eléctricos. Ahora bien, recién decíamos, ¿cómo puede ser que los pueblos de la antigüedad hayan ubicado sus lugares sagrados sobre estos sitios que tenían una bioenergética especial? Algunos tendrán un campo magnético más fuerte, otros tendrán un campo gravitatorio más fuerte, otros tendrán una radiactividad especial. Por la observación, es simplemente por la observación. Es decir, evidentemente ellos se dan cuenta de dónde ocurren más tormentas y dicen, este es un lugar raro, acá, o un determinado lugar, como hemos estudiado en Uruguay, en un cerro donde caen rayos permanentemente. Entonces, esa lectura que uno hace del espacio, no se olviden que dentro de la cultura andina, Illapa es una divinidad, es el dios del rayo, y tiene mucho que ver con las iniciaciones de los chamanes. Entonces, los lugares de caída de rayos eran buscados justamente para la iniciación chamánica. Entonces se ha estudiado con aparatos conectados a osciloscopios, que ahora los hay electrónicos, los aparatos son cada vez más sensibles, permiten hacer estas mediciones con una escala impresionante. Y el normal a la altura de un ser humano son 200, 220 voltios por metro de campo eléctrico. Es una unidad que se usa para campo eléctrico. Como ustedes ven en este gráfico, lo que decíamos recién, la atmósfera suele tener carga positiva y el suelo tiene carga negativa, ¿sí? Pero bueno, hay algunas alteraciones, como por ejemplo una vena de agua subterránea, como es agua con sales en disolución que se mueve por un cauce subterráneo, produce un campo eléctrico en superficie que altera todo el campo eléctrico. Y eso es lo que se va a usar en radiestesia, que vamos a ver más adelante, para la detección de las venas de agua, porque esto influye sobre la salud. Por el otro lado tenemos que el campo eléctrico está más distendido en un sotobosque, debajo de los árboles. Por eso uno se siente tan bien, es un lugar más relajado. No sé si ustedes escucharon que en Japón y en otros lugares, incluso en el sur de Argentina y de Chile, ya se está implementando lo que se llama baños de bosque.
Es decir, usarlo como turismo terapéutico, llevar a la gente a los bosques para que se relajen, respiren, hagan yoga, y eso tiene efectos terapéuticos muy importantes. Y lógicamente, cuando uno va a la altura, ahí se compactan las líneas de campo eléctrico y por lo tanto uno se siente con más poder, pero para una persona nerviosa se puede sentir demasiado. Hay más roce del viento, como sucede también en los techos de las casas, hay más carga electrostática. Y abajo dice, el campo eléctrico se refiere en este caso, es más fuerte en la altura que en el valle. Y es más débil por la mañana que a la tarde. Por eso es tan relajada la mañana, ¿no? En cambio, la tarde uno como que ya está extenuado. En invierno que en verano y de noche que de día. Todo esto tiene que ver con las pautas de vida que tenían nuestros abuelos, de nuestros abuelos para atrás, y que lamentablemente hemos dejado de lado. Bueno, estos son medidores, después les muestro porque yo tengo este aparato, que es un contador de iones. Entonces decíamos que la ionización que afecta al ser humano es la positiva. Habitualmente en nuestras casas y en las ciudades tenemos una gran carga de iones positivos. El roce, especialmente cuando se llevan prendas plásticas, y los campos electromagnéticos artificiales producen iones positivos. En cambio, cuando estamos en la naturaleza, como vemos aquí del lado izquierdo, los iones, abundan más los iones negativos, ¿no? Y donde hay agua en movimiento, hay una ruptura de la molécula de agua y se producen más iones negativos. Lógicamente, esto lo podemos asociar con lo que en el mundo andino se llaman las pacchas, ¿no? Las cascadas, pero las cascadas entendidas como entidad espiritual, y por eso se valoran para ser limpias, o sea, trabajos de purificación, hacer iniciaciones o simplemente para vitalizarse. Ahora, ¿qué nos muestran los contadores de iones? Que la mayor ionización negativa se alcanza al pie de la cascada. Entonces, si ustedes quieren un efecto sobre un turista o sobre una persona que va a hacer un cierto tipo de terapia o una iniciación chamánica, al pie de la cascada es lo ideal. Y si hay una caverna dentro de la cascada, mejor todavía. Otras fuentes de ionización natural son las plantas. Así que hay ionizadores electrónicos. Eso también lo vamos a ver en la clase que viene, cuando hablemos un poquito de qué se puede mejorar en los hoteles. Entonces, se pueden tener ionizadores y vamos a distinguir entre ozonizadores y ionizadores, que son dos cosas distintas. Ionizadores sí, ozonizadores no. ¿Sí? Y recién hablábamos del earthing o grounding, en realidad hace más de 100 años que se habla de las virtudes de caminar descalzo. Entonces ustedes van a ver en los países nórdicos, Noruega, Suecia, Alemania, Dinamarca, hace mucho frío y la gente anda descalza en sus casas. ¿Por qué? Porque ellos saben que incluso favorece la circulación sanguínea estar en contacto con la tierra. La tierra, como vimos, es una gran fuente de neutralización de nuestro exceso de cargas positivas. Pero cuando tenemos zapatos de goma o suelas de plásticas, estamos totalmente aislados. Entonces, lo ideal es descalzos o con medias de algodón o zapatos con suela de yute o de cáñamo. O sea, que sean conductores. También el cuero es conductor. Entonces, de esa manera, las líneas de campo eléctrico vertical se neutralizan. Si no, estamos como este pobre canario en su jaula, en lo que se llama un efecto Faraday. Esto hace que no le lleguen los campos eléctricos, y hay unas ondas favorables que se llaman ondas de Schumann, que también las vamos a ver, y que aíslan a ese ser de los campos naturales. En cambio, una casa de construcción con materiales naturales, como puede ser un techo de tejas, paredes de barro o de ladrillo, es totalmente permeable a las radiaciones naturales. Y en una construcción de hormigón con alma de metal, tenemos el efecto Faraday de nuevo. Que en el caso de la tecnología vamos a tener un anverso y un reverso de la moneda. Porque por un lado, sabemos que tenemos contaminación electromagnética proveniente
de las microondas que generan las antenas de telefonía celular móvil. Pero por otro lado, cuando uno vive dentro de una jaula de Faraday, todo lo que es generación de campos internos, como puede ser el Wi-Fi o la señal de un celular, se potencia en el interior. Por eso se aconseja no hablar dentro de un automóvil, no hablar con el teléfono móvil, ¿sí? Entonces, porque empieza a rebotar la señal y es como que tenemos 10 veces más radiación. Bueno, vamos a hacer una especie de raconto de lo que le interesa a la geobiología con respecto al lugar donde está ubicado una construcción o un pueblo entero, por ejemplo. Rara vez nos preguntamos qué hay debajo nuestro. Entonces este gráfico nos muestra las cosas que podemos encontrar. Por un lado, la lluvia hace que penetre el agua va atravesando distintas capas del suelo y por lo general llega a un nivel impermeable, que es de arcilla, y genera lo que se llama los acuíferos o las napas de agua. Pero si el suelo es rico en componentes calcáreos, ese agua que absorbió elementos ácidos del humus de la superficie de la Tierra va a ir disolviendo la capa calcárea y va a ir generando venas de agua, es decir, agua en movimiento. A diferencia de la napa o a diferencia de los acuíferos, este agua está en movimiento, son como ríos directamente subterráneos, y a medida que va atravesando estas capas, va dejando espacios vacíos que son estas cavernas, ¿sí? Acá antes había una vena de agua, esa vena de agua se filtró, evidentemente por una falla, por un quiebre en la estructura del terreno, y siguió horadando distintos niveles de la Tierra. Entonces dijimos que del centro de la Tierra viene una radiación ionizante permanente, especialmente rayos gamma y neutrones térmicos. Entonces, esa radiación va sufriendo alteraciones, por ejemplo, sobre las venas de agua, es como si se encontrara con una lupa que concentra esa radiación en determinados puntos de la superficie. Por el otro lado, siempre esa radiación produce un gas radiactivo que se llama gas radón y que se acumula en las cavernas estas, en los huecos que van quedando en la Tierra y que penetra en nuestras construcciones a través de las fallas geológicas. El gas radón es responsable del 15% de los casos de cáncer al pulmón. Esto está admitido por la Organización Mundial de la Salud y la EPA de Estados Unidos. Es decir, cuando se construye una casa, hay que tratar de evitar que sea sobre una falla geológica, porque vamos a tener más gas radón. Otra alternativa constructiva, que la vamos a ver, también es levantar la casa, ponerla sobre pilotes de tal manera que esté ventilada por debajo y el gas radón no llegue a la construcción. También tenemos corrientes telúricas, especialmente en terrenos que tienen, esto les importa mucho a los electricistas, porque la corriente telúrica puede llegar a alterar la tierra, la toma tierra de una instalación eléctrica o de una antena o de una torre de alta tensión. Estas corrientes telúricas son naturales y están producidas por minerales como el cuarzo, que son piezoeléctricos. ¿Qué significa eso? Que el cuarzo, cuando es sometido a presión, por ejemplo, antes de un terremoto, produce campo eléctrico. Ese campo eléctrico produce corrientes que, por ejemplo, los animales como el caballo las pueden detectar. Y eso hace que tengamos especies que son predictoras de terremotos. ¿Por qué? Porque captan esas variaciones del campo eléctrico de la Tierra. Otras veces hay especies que captan los infrasonidos que produce la Tierra antes de un terremoto. Entonces, una de las cosas que propone la geobiología es observar un poco más, como hacían los pueblos ancestrales, la conducta de las especies animales que nos dan la pauta de qué es lo que puede alterar la vida de uno. Aquí tienen una falla geológica, un quiebre en la estructura del terreno, y una falla geológica con cuarzo, ¿sí? Esto es en la provincia de Córdoba, en Argentina. Entonces, es muy común que las fallas geológicas hayan sido rellenadas por minerales que luego cristalizan
y tenemos esta composición que hace un lugar bioenergéticamente no favorable para construir. Lo cual no quita que pueda ser un lugar donde uno pueda tener una experiencia trascendente, porque es distinto un sitio para vivienda que un lugar donde uno va a tener una experiencia fuerte como puede ser una iniciación. Bueno, esta foto la tomé desde el vehículo en Ecuador, justamente, donde está avisado el tema de que hay fallas geológicas, porque evidentemente hay microsismos y cada vez que hay un temblor se abren las fallas geológicas y se pueden producir accidentes. Así que en las cartas geológicas están indicadas las principales, pero no las secundarias. Por eso ahí la geobiología ayuda a detectar estas fallas geológicas y ponerlas en una escala nivel construcción humana. Estos son los efectos que se han detectado sobre las fallas geológicas. Lo que decíamos, la migración gaseosa, especialmente la penetración de gas radón u otros gases, y la radiación gamma que se produce en superficie. Ya habíamos visto también la alteración del campo eléctrico, ¿sí? Sobre la vena de agua también se altera el campo eléctrico, se altera el campo magnético, y aquí ven que dice reacción de la varilla del Saurí. Como vamos a ver, una de las herramientas principales que tiene la geobiología es la radiestesia, es la capacidad que tiene el ser humano para percibir pequeñas variaciones de campos electromagnéticos u otros, y acusarlos a través del movimiento o de péndulos o de varillas que se llevan en la mano. Entonces, a eso antiguamente en Medio Oriente se le llamaba el arte del Saori. ¿Sí? Y en el mundo quichua tendrá otro nombre, pero seguramente en los pueblos andinos tenían formas de percibir a través del cuerpo estas variaciones. De hecho, hay todo un movimiento en nuestra institución madre de percepción de componentes geobiológicos sin necesidad de usar varillas, sin necesidad de usar péndulos. Simplemente con registrar bien qué es lo que siente el cuerpo humano. Por ejemplo, se sabe científicamente que cuando uno está parado sobre una vena de agua subterránea, segrega más saliva. Y uno lo piensa, claro, es lógico, lo que decíamos en las primeras diapositivas. La evolución de la especie humana y otras especies animales hace que el cuerpo responda cuando tiene sed y por lo tanto segrega más saliva porque sabe que está en un punto donde puede obtener agua de alguna manera. Aquí tenemos el efecto sobre los campos magnéticos, es decir, cuando se cruzan, la vena de agua por lo general tiende a alterar el campo magnético. Y cuando se cruza con otra, lo altera aún más. Y aquí hablamos de puntos de descarga, o como decíamos, un punto yin, un punto de sustractivo, un punto de toma de energía. Entonces el campo magnético, un campo magnético natural, en este caso, bueno, estos son valores tomados de un texto de hace 30 años, porque el campo magnético terrestre viene bajando su fuerza, ¿no? Ahora el promedio del campo magnético está en la mitad de esto, está en 30.000 nanoteslas. Pero bueno, sirve el gráfico para demostrar que el cruce de venas de agua produce una baja de campo magnético, con lo cual hace un punto ideal para la caída de rayos. Y a la inversa, donde hay una falla geológica, en este caso lo que se llama en geología un sinclinal, que uno no lo ve porque ha sido erosionada la superficie y uno no se da cuenta que eso antes ha sido un plegamiento y que ha habido una montaña que ahora ya no está más, pero está la falla geológica correspondiente, tenemos mayor campo magnético. Entonces acá hablamos de zona de carga o un punto yang, ¿no? Un punto donde hay un exceso de energía. Entonces, resumiendo, tenemos la ubicación de nuestras casas, por ejemplo, la compañera que se acaba de comprar una propiedad, bueno, hay que decidir dónde se va a construir. Evidentemente, no es lo mismo construir en un lugar que en otro. Y para la geobiología es importante el lugar donde va a estar el dormitorio, y específicamente la cama. ¿Por qué? Porque nosotros, si dormimos 6 u 8 horas diarias, estamos prácticamente un tercio de nuestras vidas en un mismo sitio. Entonces, ese sitio es fundamental por larga exposición, cómo afecta a nuestro cuerpo.
Y lo mismo pasa con un turista, es decir, si esto fuera un alojamiento, un hotel, evidentemente si el turista una noche durmió mal, eso le queda registrado. No va a recomendar el hotel, va a querer irse, va a querer cambiar de habitación, es decir, va a estar bastante molesto y no sabe por qué. No va a reponer sus fuerzas. Esto también lo hemos argumentado en el asesoramiento a, por ejemplo, clubes de fútbol. Porque ustedes tienen un jugador de fútbol que estuvo bien toda la temporada, que rindió muchísimo, y de repente viaja a cierto lugar, viaja a Europa, y en el hotel donde supuestamente debía descansar, no descansa, o en el retiro, en el club donde tienen que estar retirados, y al día siguiente no rinde. O sea, el rendimiento deportivo es directamente proporcional a cómo se durmió. Aquí vemos un estudio justamente de un sitio turístico que analizamos en la provincia de Córdoba, ¿no? Donde había un sector donde iba a construirse un hotel y un sector donde iba a estar la casa de los propietarios. Entonces aquí se analizaron muchas cosas. Lo que ustedes ven en azul son venas de agua subterránea. Lo que se ve en marrón es una falla geológica. Y lo que se ve en rojo y en verde son las redes de Harman y de Kerr. Lo importante es encontrar los puntos de cruce, es decir, donde se cruzan una falla geológica con una vena de agua, o donde se cruzan dos líneas de Harman, o una línea de Harman con una de Curry. Es decir, el ser humano puede tolerar uno solo de estos componentes, pero donde se cruzan dos o más, tenemos un efecto que en ciencia se llama sinérgico, es decir, que es más que la suma de las partes, se potencia el punto, y ahí tenemos un punto alterado que la geobiología llama geopatógeno, es decir, que produce enfermedades por larga permanencia. ¿Sí? Y después las letras que ustedes ven aquí, eso es el análisis que se hace desde la geomancia andina, que sería como el Feng Shui, que lamentablemente no nos va a dar tiempo este curso para poder analizar. Entonces, aquí tienen en menor escala un sector donde en el dormitorio estaría destinado una cama matrimonial y las distintas influencias que pueda haber, ¿no? Una vena de agua subterránea, la vemos trazada, sobre el proyecto. Esto es un proyecto. Las líneas que están en rojo son de Harman y las líneas que están en verde son de Curry. Entonces, como no se podía evitar la ubicación de la cama, aquí optamos porque el cruce de Harman quedara entre las dos personas que dormirían en la cama. Porque, por ejemplo, un punto como este, en geobiología le llamamos punto cuádruple. Son dos Harman y dos Curry. Son 4 componentes que afectan. Cuanto más líneas se cruzan, más violento es el efecto sobre el cuerpo humano. Y se percibe más, un cruce doble habitualmente por una noche que se pase o 2 noches que se pasen en un sitio no va a afectar, pero un cruce triple o un cruce cuádruple sí, y especialmente si es sobre una vena de agua. Bueno, todo eso se evalúa. Aquí tienen un dormitorio donde vemos una persona que durmió muchos años, este es un caso que analizamos nosotros, sobre una vena de agua que se cruza con una falla geológica en la cabeza y con 2 líneas de Harman a la altura del abdomen, y esta persona desarrolló un cáncer de riñón. Y hemos tenido varios casos, lamentablemente, que hemos hecho este análisis, hemos propuesto que la cama no estuviera sobre ese sitio, se puso igual porque el argumento puede llegar a ser, no porque el arquitecto, porque el decorador dice que ahí queda fea, no porque no me queda cómodo, no porque mi marido no cree en esto, bueno, y al final terminan llamándonos 2 o 3 años después porque se desarrolló la enfermedad que nosotros anunciamos. Es muy triste, porque se podía haber evitado. Y no cuesta nada, en definitiva no cuesta nada. Si alguien no cree, bueno, que lo haga por las dudas, aunque sea. Y esto es un método que tienen los investigadores en geobiología que se llama georritmograma, que es medir la resistencia eléctrica de la piel en determinados puntos. Es decir, se ubica la persona sobre la zona alterada
y el aparato hace un gráfico a lo largo de 35 o 40 minutos de cómo responde el cuerpo. La resistencia eléctrica de la piel es uno de los parámetros de defensas que tiene el organismo. Entonces, en un lugar neutro no hay ningún problema. Hay variaciones, pero se basa en un promedio estable. En cambio, cuando una persona se la ubica sobre un lugar alterado, vemos este pico, el cuerpo responde mal, trata de alcanzar el promedio, pero no, en definitiva no lo alcanza. Siempre va a estar yendo y viniendo en cuanto a resistencia eléctrica de la piel. Bueno, antes de entrar a ver las radiaciones telúricas en sí, la parte técnica, yo creo que ya pasamos a las preguntas, si les parece, porque ya son, para ustedes son las 8. Así que bueno, estoy abierto a las preguntas. Sé que es mucha información toda junta, pero bueno, siempre decimos que habría que estudiar geobiología durante varios años, como hemos hecho todos. Y estos cursos son de introducción. Después uno sigue su propio camino, pero la idea es abrir toda una posibilidad de cosas que no se habían contemplado antes. Si no sé si hay alguna consulta, o si alguien quiere aportar algo. Sí, Isabel. Muchísimas gracias, wow, qué hermosa clase. Te agradezco un montón por todo lo que has compartido, ha sido muy iluminador. Y bueno, tengo algunas preguntas, pero voy a hacer una por ahora para ver si alguno de mis otros compañeros quiere hacer otras preguntas. Yo quisiera saber en dónde podemos ver nosotros estas líneas, las radiaciones telúricas, se podría decir, ¿no? O sea, como dónde puedo encontrar, dónde pasan las líneas de Curry, la red de Hartmann, si es que hay venas de aguas, o sea, en dónde hay una página web donde yo puedo poner mi dirección así geográfica y me No. sí. No, lamentablemente, Isabel, todavía el último recurso es la medición personal. Por eso vamos a dar algunas pautas de radiestesia. La radiestesia es a partir de la propia sensibilidad del cuerpo. Después sí tenemos métodos de prospección alternativos, unos directos y otros indirectos. Es decir, dentro de los directos está, perdón, les muestro la herramienta esencial de todo geobiólogo. La brújula. ¿Sí? La brújula es un sensor magnético, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que mide? Es la declinación, es decir, la inclinación de las líneas de campo magnético que van de norte a sur en todo el planeta. Pero no van exactamente de norte a sur, o sea, se van desviando de acuerdo a la periodicidad, se van corriendo, pero nos da la pauta de alteraciones que puede haber, por ejemplo, en nuestra habitación. Con la brújula podemos determinar si hay por lo menos anomalías magnéticas. Un ejemplo típico, por lo cual la geobiología no lo aconseja, es el uso de colchones de resortes metálicos. Entonces, ustedes agarran una brújula, miden dónde está el norte en cualquier lugar de la habitación, ponen sobre la cama que tiene el colchón de resortes elásticos, de muelles, y van corriendo la brújula. Y van a ver que la variación es enorme. De hecho, en algunos colchones llega a dar vuelta la brújula. Evidentemente, eso desorienta al cuerpo y afecta mucho al cuerpo humano. Pero si ustedes hacen lo mismo con la brújula, teniéndola en la mano, no acercándola al piso porque habitualmente hay estructura de metal, y van caminando por la habitación, van a ver que hay lugares que se desvía mucho la brújula. Entonces ahí están en presencia de campos magnéticos naturales o artificiales, pero que están perturbando. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Isabel, es un ejemplo indirecto, es a partir de observar la cristalización de la sal de cocina, ¿no? La sal gruesa de cocina. Si está en un lugar, o sea, uno hace lo que se llama una disolución a saturación, es decir, con agua caliente disuelve en un vaso agua hasta que le va agregando sal hasta que no se disuelve más y se empieza a depositar en el fondo. Una vez que se llega a ese punto, se vuelca sobre platitos y esos platos se ponen en distintos lugares de la habitación.
Lógicamente esto sirve para lugares que tengan clima seco, porque por ejemplo, en lo que es el bosque nuboso de Ecuador, no van a tener nunca la posibilidad de que se evapore ese agua, que es lo que nosotros queremos. A medida que el agua se va evaporando, el cristal de sal se va cristalizando y la forma regular es cúbica. Es como si fueran pequeños cuadraditos se van a hacer en el plato. En los lugares que están alterados, esa cristalización es totalmente amorfa, es totalmente caótica, ¿sí? Y en lugares que son muy buenos, los cristales se hacen grandes, más grandes de lo normal inclusive. Entonces ahí tienes una forma por lo menos de saber en tu habitación, que lo podemos tomar como un trabajo práctico. Es una de las ideas que teníamos. Es decir, esta semana, por ejemplo, es esta clase y mañana. Entonces, como tema podríamos hacer eso, que cada uno encuentre una forma de analizar su habitación y ver qué puede estar pasando. Después hay otros métodos indirectos que son muy interesantes porque se refieren al efecto sobre el cuerpo humano, ¿sí? Entonces dijimos que los puntos alterados afectan el ritmo cardíaco, afectan a la presión sanguínea, ¿sí? Para los que están más tecnificados, tienen estos dispositivos que son los relojes inteligentes, ¿no? Lo que sí, para que la lectura sea correcta, desconéctenlo del Bluetooth, porque estos relojes se conectan con el teléfono celular móvil a través de Bluetooth, y eso puede interferir con la medición. Entonces, estos habitualmente están hechos para mediciones que tienen que ver con los deportes o con las prácticas gimnásticas que uno pueda hacer. Entonces, tiene para medir presión sanguínea, tiene para medir nivel de oxígeno, algunos tienen para medir temperatura y otros tienen para medir pulso, el ritmo cardíaco. Entonces, eso se hace a través de un láser que proyecta y capta las diferencias en la piel. Entonces, con esto pueden hacer la prueba y ir a distintos lugares de su habitación, esperen unos minutos antes de tomar la segunda medición, para que el cuerpo se adapte al lugar, y ahí van a ver que hay diferencias. Y ahí, bueno, es como que a uno le abre la cabeza, y uno dice, ¿cómo? No tengo el mismo ritmo cardíaco, no tengo la misma presión sanguínea en un lugar de mi habitación que en otra, ¿qué está pasando? Si no, pueden tomar los viejos aparatos que se usaban y se usan todavía, ¿no? Para medir la presión sanguínea y probar en distintos lugares, o directamente con un reloj y tomando el pulso, ir viendo el ritmo cardíaco. O sea, el ritmo cardíaco y presión sanguínea son afectados por los lugares geográficos, ¿sí? Y como vimos, también la cristalización, así que nosotros también somos muy críticos con los laboratorios de bioquímica, porque nosotros decimos, no es lo mismo analizar una muestra de una coagulación de la sangre en un sitio del laboratorio que en otro. Entonces tienen que incorporar el estudio geobiológico. Entonces, bueno, hay muchas más formas, pero esas son algunas de las que te puedo mencionar. En el caso de la brújula, los celulares móviles también tienen un magnetómetro incorporado. Así que habitualmente las brújulas que se usan dentro del celular tienen para medir campo magnético en microteslas, así que uno puede también evaluar el campo magnético de su habitación. Eso lo tomamos entonces como un trabajo práctico para la otra semana. No sé si Isabel más o menos te respondí. Súper, súper bien. Muchísimas gracias, Claudio. Y hay otro método interesante, si uno filtra un poquito la información, que lo vamos a ver en la clase próxima, que es el tema de usar animales que son especialmente sensibles para estos puntos. Entonces, a los gatos les gustan los puntos alterados, ¿sí? El ser humano dijimos que era electropositivo, el gato es electronegativo. Es decir, al gato le gustan los puntos que a nosotros nos hacen mal. Entonces, uno puede observar, descartando que también les gusta el calor y que también les gustan los mimos. Descartando esas dos cosas, si el gato busca siempre un lugar y es un lugar muy extraño para que el gato esté, ese es un lugar alterado. ¿Sí? Sí, Perfecto, Marcia, muchas gracias. te escucho tu consulta. Ya, gracias, Claudio.
Ay, estoy muy feliz. Parece que el curso ha sido para mí, Claudio. Así, dedicado solo para mí. Es todo lo que yo quería, pero yo no sabía cómo explicarlo o a quién explicarlo. Bueno, muchísimas gracias. Verás, quería preguntarte lo último que hablaste de la georrimograma, del Sí, georrimograma. Eso, ¿cómo dices que pone la persona? Es para la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? sí, se usa Eh, el mismo aparato que antes llamaban detector de mentiras. ya, ¿y eso que cuesta muy caro? Porque debo hacerme. No, mira, no tiene sentido gastar en un georritmógrafo, se llama el Ah, aparato, no. porque la medición se hace en 40 minutos. O sea, es imposible hacer una prospección de una habitación siquiera si tengo que quedarme 40 minutos en cada sitio. O sea, Pero, me llevaría o sea, meses de vuelta acá. sí, o sea, me refiero al lugar donde voy a vivir, o sea, porque yo tengo mucho ese problema siento que estoy cargada de mucha energía. Y ahora que hablaste de los gatos también, he adoptado una gatita hace un mes y medio y la gata, yo le digo gata perra, porque es una gata que solamente quiere estar con nosotros, pegado a nosotros. Claro. Y no se mueve. Si vamos a la cocina, va a la cocina, vamos a la sala, va, o si no, no va. Y entonces, ¿será que tenemos tanta energía contraria a ella? Por eso decía, hay que descartar el tema de que les gusta el calor, les gustan los afectos y los campos electromagnéticos y los puntos sustractivos en general. Por ejemplo, les gusta un lavarropas cuando funciona, les gusta cualquier electrodoméstico que esté funcionando porque los transformadores le atraen mucho a los gatos y también les gusta los puntos sustractivos, por ejemplo, las rejillas, los desagües, todo eso les gusta. Y Ah, al ser humano también les gusta el afecto, les gustan las caricias, los mimos. Entonces, ahora es chiquita, por lo tanto, no se la puede considerar un correcto ah, sensor. Cuando sea más grande, sí, cuando esté más independizada, va a poder localizar fácilmente estos puntos extraños. Hemos encontrado casas, por ejemplo, donde el gato en planta baja duerme sobre una mesa. Entonces, no es un lugar normal para que un gato duerma. Y en planta alta duerme sobre una repisa. Y esa repisa está alineada exactamente con el lugar de la mesa donde suele dormir. Lo cual quiere decir que es evidente que hay un punto alterado. Así que lo que sí, cuando la gata crezca, puedes practicar gatopuntura. ¿Sí? ¿y eso existe? Porque, ¿Cómo es claro, eso? dijimos que el gato es electronegativo, o sea, al gato le gustan los electrones y el ser humano pierde electrones, especialmente cuando el ser humano está enfermo o está estresado, produce muchos iones positivos. Y esos son los que les gusta al gato. Entonces, cuando el gato nos ve como fuentes de iones, perdón, de electrones. Entonces, ¿qué hace? Trata de morder esos puntos o de rasguñar esos puntos. Entonces, uno se puede tirar en una cama, boca abajo, y el gato va a ir a hacer masaje exactamente a la altura del órgano o de la columna vertebral donde está el nudo energético. Ay, qué maravilla. Y a veces pasa que se encuentra como, los niños Down también pasa lo mismo, que cuando una persona está muy estresada o es muy negativo, el niño Down se pone muy mal. Y el gato le pasa lo mismo. Entonces ustedes pueden tener un gato muy tranquilo, muy pacífico, y de repente entra una persona y el gato termina mordiéndolo o arañándolo, porque ve una fuente de perturbación. Así que los Oh, gatos son grandes sensores. sí, ¿Sí? gracias, Claudio. Sí, o sea, de verdad yo le comentaba a Diego, ahora le digo, pero me quiero así, ya hasta estoy de mala forma. Me quiero largar de aquí. Siento una energía así tan pesada que me Bueno, quiero ir, por eso ya me quiero ir a construir y bueno, ya después vemos esperemos que que también pronto te sea. podemos hacer un asesoramiento a distancia y se puede medir lo que se llama teleradiestesia, medir sobre el plano de tu propiedad para ubicarte bien el sitio para dormir. Gracias, Claudio, muy amable. Sí, Juan José. No, una pregunta que, uniendo a lo que decía la compañera, eh, yo estoy de acuerdo contigo que para medir nuestra habitación con una péndulo, una varilla, se puede saber dónde están los cruces de agua y todo. Pero en la incredulidad de la gente, cuando vos haces estudios, me imagino,
como bien decías, que de repente el dueño de casa dice, no, esto es mentira, yo no creo en esto, y quién sabe, haciéndole una georritmografía, lo convencés, porque ahí hay un hecho concreto de medición real de algo. No sé qué opinás. Bueno, sí, hay algo que convence totalmente a las personas, especialmente a los deportistas que son incrédulos, es el test muscular. Ah, correcto. Entonces, el test muscular, El test sí, kinesiológico. exactamente, es el mismo que usan los kinesiólogos, el mismo que usan los naturistas para probar que el azúcar nos debilita, que es la persona pone el brazo recto, especialmente si es un físico-culturista, un deportista que dice a mí no me van a mover el brazo, y uno va y hace todo el esfuerzo posible y sobre un punto alterado se lo vence fácilmente por más resistencia que haga, lo que decíamos recién del rendimiento de un deportista. Y en cambio, cuando está en un buen punto no hay forma de bajarle el brazo. Entonces, a veces incluso agarran y nos dicen, no, porque vos hiciste más fuerza, hiciste menos fuerza, bueno. Entonces usamos este aparato que lo usan los gimnasios chinos en Buenos Aires, en el barrio chino. Es un aparato que mide la fuerza muscular. ¿Sí? Entonces se lo damos, que lo midan él. Está bien, no hacemos fuerza nosotros, mídelo tú. Entonces miden kilos, es parecido a lo que se usa para pesar las valijas, ¿no? Las valijas, sí. Entonces, bueno, sobre un punto se dan cuenta que pueden levantar 60 kilos y en el otro no pueden levantar ni 20 y no encuentran explicación. Correcto. Así que, bueno, tenemos formas, pero bueno, el tema es el buen investigador científico tiene la mente abierta, como fue Paul Devereux y Michael Persinger. Entonces, son científicos de rama, bueno, y Rocard también, que fue el padre de la bomba nuclear francesa, lamentablemente, pero bueno, es como Oppenheimer, fue lo que le mandaron a hacer. Era un gran radiestesista. Entonces, nos sorprendería si publicáramos personas famosas, políticos, científicos, religiosos que han utilizado y utilizan la radiestesia. ¿Otra pregunta, Marcia? No he bajado la manito, creo. Me quedó el cartel. Gracias. Bueno. Isabel, ¿otra pregunta o me quedó abierto? No, sí, tengo algunas otras preguntas. Entonces, ahí nos vamos turnando. Bueno, sí, no. Tengo una pregunta sobre el tema de la ionización negativa. Tú mencionaste el tema de que al pie de una cascada se alcanza mayor ionización negativa y que y si es que hay una caverna dentro de la cascada es aún mejor. Quisiera saber por qué y si es que la idea es entrar en la caverna y si es que también hay algunas plantas que uno podría tener o consumir para aumentar esta ionización negativa en el cuerpo. Claro, muy buena pregunta. En primer lugar, los físicos todavía no se ponen de acuerdo de cuál es el mecanismo por el cual la molécula de agua llega a disociarse y cómo produce la ionización negativa. La molécula de agua tiene una polaridad magnética de por sí, ¿no? Pero es probable que sea una acción conjunta de la molécula de agua con el aire disuelto en el agua y lo que se llaman los clusters, es decir, la molécula de agua forma racimos de distintas formas con lo suyo. Entonces, lo que sí se cree que el efecto mayor de ionización se produce en la base porque el aire en movimiento que produce la caída del agua, y cuanto más alta es la cascada, mejor, se lleva los iones positivos. Entonces, en el lugar se van acumulando los iones negativos como sucede en las cavernas que pueden estar ahí adentro. Y particularmente de las plantas habría que ver, no sé si tú has hecho algún taller o alguna carrera de herboristería, que tienen muy buenos en Ecuador, habría que ver qué planta favorece la conductividad del cuerpo. O sea, lo ideal es estar descalzo, consumir muchos líquidos porque hay un tema de electrolitos en el cuerpo que son disueltos por el agua y por lo tanto cuanto más agua tomemos, mejor fluyen, pero puede haber plantas que favorezcan esa conductividad
de los iones negativos, de incorporar los iones negativos, pero básicamente hace que el cuerpo funcione de una manera equilibrada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Nos quedan unos minutos. ¿Quieren que sigamos viendo diapositivas? ¿O es demasiada información? No, sigamos. Bueno, Sí, igual seguimos. en el Classroom, en los archivos, en lo que se llama la bóveda de la clase, yo voy a ir subiendo textos y videos para que ustedes puedan refrescar estos temas. ¿Sí? Una consultita tal vez. Quisiera saber qué hace el rayo, o sea, por qué el rayo es utilizado dentro de la iniciación de los chamanes, porque sé que donde los queros también hay esto de las líneas, ¿no? De para hacer pampa misayo, tiene que haber 1, 3 rayos, sobrevivir. ¿Cuál es Sí. la idea ahí? Bueno, ahí tenemos que un poco los occidentales volver a pensar de una manera que, bueno, los científicos dicen de una forma ingenua. No, no es una forma ingenua. Es lo que los filósofos llaman de una forma fenomenológica, que es la percepción directa del fenómeno. ¿Qué es un rayo? Un rayo es un puente, como lo es el arco iris, entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Nada más que un rayo es un puente energético, es algo muy fuerte que muchas culturas ancestrales lo han comparado con un acto sexual, como la fertilidad que cae del cielo a la tierra. De hecho, es sabido que alrededor de donde cae un rayo aumenta el nivel de nitrógeno y de la fertilidad del suelo, ¿no? La actividad eléctrica del rayo produce una precipitación del nitrógeno que necesita el suelo. Entonces, lógicamente, los antiguos han percibido ese tema. Y en cuanto a los chamanes, sí, hay todo un mito, es universal, no solo en los Andes, sino hasta en Mongolia. El chamán es alguien que sobrevivió a la caída de un rayo. Hay otros tipos de iniciación chamánica, por ejemplo, entre los mapuches, a través del peuma, que es un sueño que hay que tener, que revela que esa persona va a ser un chamán. En el caso del Tíbet también es porque alguien tuvo una visión de que algún niño va a ser la reencarnación de un chamán. Pero hay otra forma que es mucho más violenta, por decir así, y es alguien que le cayó el rayo y sobrevivió. Y si le cayeron 3 veces, mejor. De hecho, se dice que el primero lo mata, el segundo lo reconstruye y el tercero lo inicia. Es decir, lo pone en contacto con las fuerzas espirituales. Así que hay una parte mitológica y hay una parte fisiológica. Es evidente, al menos para Occidente, que una persona que sufrió la caída de un rayo, su aparato nervioso queda tocado de por vida. Entonces, esto que decíamos de la interpretación que hacen los pueblos ancestrales del discapacitado mental es distinto del que hacen los occidentales. Entonces, una persona que de repente por ahí, por la caída de un rayo, queda con dificultades de locomoción, o con dificultades de razonamiento, pero que sin embargo ve cosas que quizás un médico occidental o un psiquiatra occidental lo asigna a un cuadro esquizoide, los pueblos ancestrales lo consideran algo chamánico. No sé si, Isabel, si más o menos te respondí. Sí, muchísimas gracias. Esto también tiene que ver con otras actividades relacionadas con los chamanes, que son las piedras del rayo. Ir a buscar piedras donde cayó un rayo. ¿Sí? Siderolitos creo que se llaman ese tipo de piedras. Bueno, vamos a continuar unos minutos más con las diapositivas. Ahí estamos. Bueno, esto es un poco técnico, pero para que ustedes sepan más o menos lo que el que se dedica a la práctica profesional de la geobiología detecta cuando utiliza la radiestesia o aparatos electrónicos, porque por ejemplo un magnetómetro puede llegar a medir los puntos alterados, o sea, los puntos de cruce sobre un terreno.
No dentro de una casa, porque en una casa tenemos demasiadas instalaciones eléctricas y demasiadas cosas de metal como para que engañen al magnetómetro. El magnetómetro es un aparato que permite medir campo magnético. La clase que viene se los muestra. Entonces, la red Harman, por ejemplo, es una red de campo magnético natural que rodea la Tierra en el sentido de los meridianos y de los paralelos, pero en el sentido solamente, ¿no? Si ustedes hicieron la experiencia en el colegio de un papel sobre el cual se esparcen limaduras de hierro y abajo se pone un imán, van a ver que se forman unas líneas. Bueno, las líneas de Harman serían ese equivalente, pero en el planeta entero. Entonces, las líneas de Harman forman una cuadrícula norte-sur, este-oeste, mientras las de Curry envuelven al planeta como si fueran dos espirales contrapuestas, una en un sentido y otra en otro, y corren de noroeste, por lo tanto, a sudeste y de noreste a sudoeste. El ancho de las líneas de Harman en realidad son paredes, ¿no? Son paredes que vienen desde la superficie de la Tierra hasta más de 10.000 metros de altura. Son paredes que tienen en promedio unos 20 centímetros de ancho, mientras las de Curry tienen unos 40 centímetros de ancho, son más anchas. Las de Harman están separadas entre 2 metros y 2 metros y medio, lo cual hace difícil a veces poder ubicar una cama en un dormitorio donde hay muchas líneas, porque si tenemos un espacio nada más que cada 2 metros y medio, se hace difícil. Y las de Curry están separadas en promedio 4 o 5 metros. Cada tanto aparecen líneas que son más anchas y están más espaciadas. ¿Cómo influye cada una de ellas? Bueno, la red Harman, los cruces de la red Harman afectan más que nada a la parte física de las personas, mientras que los cruces de la red Curry afectan a la parte psicofísica. ¿Qué significa? Que si uno durmió durante muchos años en un punto que es un cruce de Curry, va a favorecer enfermedades crónicas que, como la geobiología trabaja mucho también con las medicinas naturales, lo asocian las enfermedades crónicas con enfermedades psicosomáticas, es decir, con plasmaciones, por decir así, de problemas emocionales de las personas. Y a su vez nos permite saber que en zonas, grandes zonas, como puede ser un barrio entero, porque este estudio se puede hacer hasta en una ciudad, un barrio entero con distorsiones de la red Curry favorecen más problemas emocionales como son adicciones, suicidios, violencia. Entonces, algún día la geobiología será estudiada también por los asistentes sociales, por ejemplo. Y mientras tanto, los cruces de la red Harman, si uno durmió muchos años sobre un cruce de Harman, va a tener una enfermedad de tipo aguda, es decir, el organismo no va a poder reponerse a lo largo del tiempo y va a generar una deficiencia de ese órgano. No estamos de acuerdo con cierta posición de las escuelas europeas de geobiología, donde a los cruces donde se cruzan 3 componentes o más, lo llaman cruce punto cáncer. Porque todo depende de la persona, es decir, una persona con una buena calidad de vida, con un buen componente genético y con una buena alimentación y que haga ejercicio físico, va a resistir mucho más esta influencia que una persona que tenga una mala actitud o un mal componente genético. Entonces, todo depende de la persona, la respuesta. Lo que sí sabemos seguro es que ese cruce va a afectar a ese órgano, como veíamos bien en el caso de los riñones. Hay un caso muy, no sé si tragicómico llamarlo, ¿no? Entonces fuimos a una casa a hacer una medición y cuando medimos el dormitorio nos había convocado la señora. Y estaba la señora sola porque el marido no creía en estas cosas ni quería saber nada. Entonces ya estábamos terminando la medición y se estaba haciendo el análisis final y nos daba que en la cama del lado donde dormía él desde hace años, había un cruce muy fuerte, un cruce cuádruple, sobre la zona abdominal baja, ¿no? Sobre la zona de los genitales. Y un muchacho de 35 años. Y justo en ese momento él llega.
Entonces, como pone cara de incrédulo, habitualmente uno en estos casos trata de hacer algún chiste. Entonces, ahí cometí el error de hacer un chiste de humor negro y le dije, bueno, vas a tener que empezar a dormir con calzoncillo de plomo. Y se puso pálido, la señora me miró como diciendo, ¿qué dijiste? Y el muchacho Harry me dice, acabo de venir de una terapia oncológica porque tengo cáncer de testículo. Así que bueno, esas cosas también, la geobiología también, un poco lo que preguntaba José, que cómo demostrarle a la gente que no cree, bueno, en la predicción, ¿no? Más que nada, no es una predicción, sino un diagnóstico que uno hace del lugar. Entonces, lamentablemente, a veces uno le acierta. Bueno, dijimos recién que hay elementos naturales que si uno supiera observar, podría detectar estas cosas, como dijimos que pueden detectarlo ustedes en su habitación o hacer esta práctica de hacer un pequeño planito de la habitación y ubicar las cosas alteradas, ¿no? Esto, los pueblos originarios y los pueblos que todavía viven en la naturaleza saben observar muy bien y cuando ven algo raro saben que algo está pasando en las fuerzas del lugar. No es difícil que un pueblo aborigen asuma que un lugar está alterado y que por lo tanto no es bueno ni siquiera pasar por ahí, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos varios de estos componentes. Un árbol fulminado, ya vimos que los rayos tienden a caer sobre lugares alterados, así que donde hay árboles fulminados, evidentemente es un lugar donde hay una configuración bioenergética, perdón, una configuración geobiológica extraña. Los hormigueros, porque a las hormigas cortahojas, las negras grandes, a esas les gustan las venas de agua, especialmente los puntos alterados. Y si uno va al campo, uno puede ver que los hormigueros están alineados sobre la vena de agua. Una casa que está bien construida, pero se raja igual, se arregla la rajadura y se vuelve a rajar, evidentemente está sobre una alteración. Un cerco que con el tiempo, la planta que uno pone ahí siempre se muere, evidentemente está sobre una zona alterada. Los pozos de agua antiguos que buscaban agua justamente sobre las venas, en zonas donde no hay acuífero, donde no hay napa, buscaban justo las venas, entonces suelen estar sobre esos puntos. Los llamados tumores de árboles, cuando uno ve en la corteza de un árbol como si fuera un tumor, como si fuera una anomalía, una atrofia del tronco o una forma extraña del tronco, ese árbol está tratando de sobrevivir a un punto alterado. Y habitualmente, si se trata de un bosque, también, igual que los hormigueros, podemos ver que estos nudos se alinean. Y por último, un caso muy interesante que nos convocaron de bomberos de una ciudad de las afueras de Buenos Aires, son los llamados puntos negros que hay en las carreteras. Son lugares donde no hay ninguna causa para que haya accidentes y sin embargo siempre hay accidentes ahí. Y lo que ha estudiado la geobiología, especialmente en Alemania, es que esos accidentes son producidos por puntos alterados unos 100 o 200 metros antes del accidente, donde el ser humano que pasa por ese momento sufre una especie de shock, de interrupción de información del sistema nervioso autónomo con el central, fallan los reflejos, o pega el volantazo, o ve mal, o calcula mal una distancia y se produce el accidente. Entonces esos puntos negros donde estadísticamente ocurren siempre accidentes, que no son curvas, que no son lugares donde uno no ve llegar a otro auto, a otro automóvil, y sin embargo se producen, lamentablemente, con muertes muchas veces, son por estos factores que a veces son potenciados por las líneas de alta tensión que atraviesan la carretera. Bueno, y aquí tenemos a los grandes detectores, ¿no? Por un lado las hormigas, que ahí están haciendo nidos sobre lo que llamamos una falla húmeda, una falla por la que corre también una vena de agua. Y a la derecha vemos un hermoso gato que todas las mañanas se para en el mismo sitio frente a su casa porque ese sitio está alterado. Esto es a la izquierda es en Uruguay y esto es en Bariloche, en el sur de Argentina. Así que bueno, ya
ya llegamos, son menos 25, así que vamos cerrando la clase y salvo que haya otra pregunta, lo dejaríamos para la semana que viene. Y me comprometo a ir subiendo el material que les pueda resultar interesante, especialmente en libros de geobiología. Buenísimo, muchísimas gracias Claudio por todo. Esperamos entonces sí esas referencias, súper interesante. Todo, Gracias a ustedes y recuerden que aunque tengan cortes de electricidad, las clases quedan grabadas, así que van a poder acceder a ellas o para repasar. Perfecto. Mañana tenemos clase, ¿verdad? Sí, sí. Nos vemos aquí, 18:30 hora de Ecuador, 20:30 hora de Argentina. Muchísimas gracias, Claudio. Claudio, muchísimas gracias. abrazo. Una clase excepcional. Muchas gracias. Que tengan buena noche.